Vamos a hablar de patología común en el pie y tobillo. Vamos a hacer énfasis en las dos primeras patologías que desde mi punto de vista creo que son dos patologías que el médico general puede manejar adecuadamente durante todo el transcurso de la enfermedad, con algunos puntos o en algún momento habrá que pensar en remisión, eso lo vamos a ver durante la charla, pero estas dos patologías permiten un manejo completo por el médico general. Y al final hablaremos unos tips o unas cosas corticas de cómo diagnosticar un paciente, hasta dónde podemos manejar esos pacientes y cuándo se debe hacer la remisión de estos pacientes. El esguince de tobillo, o más que esguince de tobillo, vamos a hablar de trauma de inversión de tobillo. Es la patología quizás más frecuente de motivo de consulta en el servicio de urgencias, donde la persona va a consultar porque el tobillo se le torció, usualmente en inversión y en flexión. Es importante tratar de definir si es un mecanismo de trauma leve o un mecanismo de alta energía, porque las patologías van a ser distintas, o van a estar el esguince solo o asociado a alguna de las patologías que vamos a hablar ahorita más adelante. El objetivo de manejar adecuadamente el esguince de tobillo es evitar que el 5 al 10% de las personas que presentan un esguince o un trauma de inversión de tobillo presenten inestabilidad o dolor crónico del tobillo, como vemos en esta pacientica. Crean que no tengo... No tenemos nada en contra de los tacones y menos un ortopedista especialista en pie, porque sería muy impopular pues con las pacientes mujeres, pero ahí les dejo ese mensaje. Lo más común en un trauma en inversión de tobillo va a ser el esguince de tobillo, pero no es lo único, como vamos a ver. Lo más frecuente es que se presente este trauma en inversión y inflexión, donde lo que más frecuentemente se va a dañar es este ligamento fibulotalar anterior, el cual va a producir un esguince estable, y cuando ya se presenta además un daño del ligamento fibulocalcáneo, va a presentar inestabilidad del tobillo. Esta diapositiva la repito durante 2 o 3 veces durante la charla porque me parece muy importante, aquí no me va a detener, el mensaje es claro, no todo trauma en inversión de tobillo es un esguince. Hay varios sitios, varios tipos de patologías que nosotros las podemos sospechar en el momento de que el paciente consulta en el servicio de urgencias y que las podemos diagnosticar complementando exámenes. Ahorita profundizamos en esto. Cuando el paciente presenta un esguince de tobillo, lo clasificamos en estables, que es lo que conocen como grado 1 o grado 2, o inestables, el grado 3. La diferencia básica es que el grado 1 es una elongación, el grado 2 es una ruptura parcial y el grado 3 es una ruptura completa de los ligamentos, y en el grado 3 ya tenemos una ruptura también del ligamento talocalcáneo. El paciente en el grado 1 es un paciente que llega usualmente caminando con muy leve cojera, usualmente ni consulta inicialmente, sino que puede consultar al tiempo porque le siguió el dolor. El paciente en el grado 2 ya viene con cojera, dependiendo del estado atlético del paciente va a entrar o no apoyando, va a entrar o no cojeando. En el grado 3 puede presentarse la misma situación. El paciente en el grado 1 no tiene equimosis, ya el grado 2 hubo ruptura de fibras, va a presentar equimosis con un edema posiblemente mayor que en el grado 1. Y la gran diferencia es que estos dos son estables y con unas pruebas que ahorita vamos a ver se determina que el grado 3 es inestable. Esas pruebas las hacemos o en el momento del ingreso del paciente o a los 5 días y lo volvemos a evaluar. Es claro que el dolor del esguince de tobillo es en este sitio. Si el paciente nos llega recién esguinzado o desguinzado, como llaman los pacientes, el dolor va a ser ahí. Se puede alterar un poquito si el paciente se ha puesto agua caliente, que es una práctica muy frecuente acá, que nos va a dañar la clínica, o si el paciente siguió su actividad deportiva. Pero si así tenga otros sitios de dolor, es claro que el mayor sitio de dolor va a ser esta zona prefibular. Debemos hacer las pruebas de estabilidad para definir si es un esguince estable o inestable. Muy frecuentemente en el momento agudo el paciente no tolera, algunos aconsejan hacerlo con anestesia, pues me parece exagerado. Lo que hacemos es a los 5 días después de que mejoramos el dolor, le vamos a hacer unas pruebas de inversión o TIL, que nos va a definir si hay daño del ligamento fibulocalcáneo, y una prueba de cajón que nos va a definir si hay daño del ligamento fibulotalar.
esto ya nos está definiendo un esguince grado 3. Las radiografías de un esguince van a ser normales, pero hago énfasis, me parece importante que ustedes conozcan o que repasen lo que son los parámetros normales de una radiografía sin entrar en demasiado detalle. Importante ver que el tobillo sea congruente en todas las radiografías, en la P, en la mortaja y en la lateral. Uno siempre en un trauma de tobillo debe pedir esta radiografía, siempre, porque se pueden pasar fracturas si dejamos de ver una proyección. Debe ser congruente la articulación, este espacio no debe ser mayor de 4 milímetros, este espacio no debe ser mayor de 5 milímetros, siempre debe haber una sobreposición de la fíbula y la tibia en la radiografía mortaja. La longitud del tobillo siempre debe llegar hasta esta zona, aquí vemos como una zona circular que se llama la línea de Shenton, y la congruencia articular en la lateral debe ser paralela, no debemos ver el tobillo abierto como si fuera un Pac-Man, porque eso nos está hablando de que hay algún tipo de inestabilidad. Entonces siempre conocer y valorar las radiografías normales. Ya el manejo, vamos a desglosar cada una de estas circunstancias de manejo, pero en términos generales todos vamos a hacer estas ciclas de Price, para todos es importante, es hacer énfasis en que la movilidad funcional y el apoyo precoz es muy importante para la cicatrización del esguince. Las inmovilizaciones rígidas por mucho tiempo están mandadas a recoger, y lo otro es que la fisioterapia es fundamental para el manejo de estos pacientes. En todo paciente que tenga cualquier tipo de trauma, aquí específicamente hablando del esguince, vamos a hacer manejo del dolor, reposo. El hielo se debe mandar durante 15 minutos desinflama y quita el dolor, más va a quemar la piel. Se hace algún tipo de compresión, muy frecuentemente usamos este botín estabilizador de tobillo, y la elevación de la extremidad. En los esguinces grado 1 vamos a manejar tobilleras funcionales de cualquier tipo que permiten hacer dorsiflexión del tobillo, evitando la inversión y la eversión. Está comprobado que esto va a hacer que la persona se recupere más rápido. El apoyo precoz también es muy importante tenerlo presente en esto. Cuando ya el paciente tiene un esguince grado 2, que el paciente llega cojeando, posiblemente no va a tolerar esto, y es mejor poner un tipo de férulas más rígidas. En mi caso pongo una pinza de azúcar bien acolchada, y con eso le digo al paciente que pueda apoyar lo que el dolor lo deje, y vuelve a la consulta cuando ya esté apoyando, usualmente en el transcurso de 2, 3, 4, 5 días, y ahí le coloco el botín estabilizador de tobillo, un total de 3 semanas, para la vida diaria, para el manejo normal, y vamos a ver que lo dejamos hasta 6 semanas para la actividad deportiva. Y ya el esguince grado 3, hay discusión en la literatura, hay hasta alguien que habla de cirugía. Nosotros pues no hacemos cirugía en un esguince de tobillo ni en deportistas de alta competencia. El manejo lo podemos hacer con un yeso, más frecuentemente lo hago con una bota de este tipo que vemos acá, donde el paciente esa bota se la puede quitar para bañarse, para empezar algún tipo de actividad, pero nos va a proteger un poquito más porque este paciente ya tiene algo de inestabilidad. Una vez se le quita la bota, vamos a manejarlo otra semanita más con la tobillera. Y lo que es muy importante en este tipo de pacientes es hacer la fisioterapia. La fisioterapia se puede empezar desde el principio con el manejo del dolor, y lo más fundamental es hacer ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento, sobre todo de los evertores del tobillo, y esto que es muy importante, propiocepción. Y esa fisioterapia no solo son las 10 sesiones que van los pacientes, sino que hay que estimularla para que la hagas en la casa. En los pacientes deportistas, estimular que compren estos objetos para seguir haciendo esa fisioterapia en la casa. Y realizamos protección en los deportistas más o menos unas 6 semanas junto con la fisioterapia. Tener presente que desde que el paciente está haciendo fisioterapia no hay problema de protegerlo. Lo que sí es malo es acostumbrar a un paciente que use tobilleras sin estar haciendo fisioterapia. Entonces, mientras los ligamentos logran cicatrizar, pues hay personas que lo recomiendan 6 semanas, otros hasta 6 meses, ya dependerá de cada paciente, pero por lo menos mínimo 6 semanas de protección deportiva. Ya el paciente que no respondió al tratamiento o que nunca consultó puede quedar con una inestabilidad de tobillo, que la podemos diagnosticar radiológicamente o clínicamente, algunos de ellos asociados. Este paciente sí es para remitir, este paciente es para manejar por el ortopedista, para que le hagamos fisioterapia por lo menos unos 6 meses, y los pacientes que con 6 meses de fisioterapia bien adecuada, porque eso es otra cosa, la fisioterapia debe ser bien adecuada, se hace uno que la está haciendo bien, estos pacientes se le hacen una reconstrucción. Los que tienen dolor a veces terminan en artroscopia, ya eso lo valoremos nosotros. Tener presente que no todo trauma de inversión
es un esguince de tobillo. Voy a mostrar algunos de los diagnósticos diferenciales o diagnósticos asociados al esguince, sin detenerme mucho en ellos por aras del tiempo, y siempre hacer énfasis de tratar de ubicar al paciente cómo fue el mecanismo del trauma. Muy frecuentemente logramos hacerlo, si no se logra pues no se pudo, pero hacer un poquito de énfasis de cómo fue el mecanismo del trauma, que nos va a ayudar a hacer diagnósticos, a hacer manejos adecuados. Hacer énfasis en esta diapositiva de la parte ósea. Al paciente con esguince de tobillo le va a doler en esta zona, en donde están los ligamentos fibulotalar anterior o el fibulocalcáneo. En esta zona 2 que vemos acá, el dolor un poquito más anterior, encontramos una serie de ligamentos que están en la articulación de Chopard, encontramos la tuberosidad anterior del calcáneo que frecuentemente se fractura, encontramos otros ligamentos asociados a la región subtalar. Es distinto el manejo de un esguince de esta zona, donde hay que inmovilizarlo, al de esguince del tobillo, donde hay que hacer una movilización precoz. Dolores en esta zona posterior, que puede haber fracturas de la parte posterior del talo, fracturas del tobillo asociadas al trauma de inversión en tobillo, esguinces de la sindesmosis que también se manejan diferentes al esguince de tobillo, lesiones osteocondrales del talo que se manifiestan por dolor a nivel de la articulación y por edema, fracturas de la base del quinto metatarsiano que van a doler en este sitio, lesiones de la articulación del isfrán que también se manejan muy diferentemente y pueden terminar en cirugías, y fracturas del navicular que siempre hay que tenerla en cuenta y que se pasan frecuentemente si uno no pide una radiografía lateral. Hago énfasis también aquí en desgarros del músculo dorsal del pie y de todos los sitios que acabo de mencionar. El tendón de Aquiles parece que no, pues que no se pudiera pasar, pero frecuentemente encontramos pacientes en manejo con esguince de tobillo que se le ha desgarrado el tendón de Aquiles. Entonces nosotros siempre que evaluemos un paciente, breguemos a tocar todos estos puntos y la clínica nos va a orientar qué otro tipo de exámenes vamos a pedir. El diagnóstico se hace en un 90% clínico, simplemente parándose del escritorio y tocando los sitios dolorosos a ver qué es lo que duele el paciente. No todo trauma en inversión es un esguince. Ya después de hacer este examen clínico vamos a determinar si pedimos radiografías de tobillo si al paciente le está doliendo el tobillo, radiografías de pie si le está doliendo el pie y radiografías del tobillo y del pie si le está doliendo el tobillo y el pie. No hagamos diagnósticos de pie con radiografías de tobillo, que es lo más frecuente, y se pasan los diagnósticos. Ya nosotros, usualmente, pues ya esto es más del ortopedista, vamos a pedir TAC para definir o aclarar lesiones, definir si son para operar o no son para operar. Y una cosa muy importante, hay muchos pacientes que vemos que la clínica se nos sale de lo normal, están más moradas de lo normal, les duele más de lo normal, no evoluciona como evoluciona normalmente un esguince. Pensemos en el TAC para descubrir fracturas ocultas. La resonancia ya la pedimos casi nunca en traumas agudos para determinar unas lesiones que pueden terminar en cirugía. En la radiografía, quiero hacer énfasis en la radiografía de pie, para que no se nos pasen lesiones del isfranc. Se debe pedir AP lateral y oblicua. En la radiografía AP lo que vamos a ver a nivel del medio pie es solo el primero y segundo metatarsiano. Lo normal es que estén congruentes el primer metatarsiano con la primera cuña y el segundo con la segunda, y que este espacio no sea mayor de 2 milímetros. Si hay dudas, simplemente pide una radiografía comparativa. En la lateral se nos pasan fracturas de navicular si no tomamos esto y miramos que no haya ningún desplazamiento dorsal. La fractura de la tuberosidad anterior del calcáneo se ve mejor con esta radiografía, y en la oblicua lo que vamos a ver es la congruencia del tercero con la tercera cuña y del cuarto y quinto con el cuboides. Recordemos, las líneas son rectas, cualquier cosa que esté rara se pide un comparativa y si no, pues se remite, si el paciente le está doliendo en este sitio. Vamos a pasar rápido los diagnósticos diferenciales por hablar del tiempo, pero tener en cuenta que se puede presentar una fractura de tobillo hasta un simple desplazamiento de 1 milímetro, como vemos aquí, es indicación de cirugía. Entonces, si yo tengo una fractura y tiene un desplazamiento leve, yo pienso que es mejor que la remitan para que nosotros la evaluemos. Otro es el esguince superior o esguince de la sindesmosis, que es el paciente que tiene dolor más superior del que le mostré. Hay una prueba importante que es con la rodilla doblada y hacer rotación externa, le va a doler la sindesmosis, y al ver la radiografía puede ser normal lo que es un esguince, o puede haber una fractura proximal de mesoné o una apertura de la parte medial del tobillo o de la sindesmosis, lo que la hace quirúrgica. Tener siempre, revisar todo el tobillo, que no haya lesiones osteocondrales. La radiografía AP usualmente no la muestra, pero si la clínica del paciente, porque inicialmente tenga dolor donde no es el esguince o porque persiste con un dolor a nivel del latido talar, pues radiológica o con resonancia podemos hacer diagnóstico, y esta es la imagen en una cirugía o en una artroscopia que se sabe ver,
y esto se maneja distinto al esguince simple de tobillo. Lesiones de los peroneos muy frecuentes, que se les pueden luxar los tendones peroneos, son pacientes con dolor a nivel retrofibular o rupturas de los peroneos, aquí lo vemos en la resonancia cómo está luxado el tendón, vemos cómo hay una ruptura, pacientes con dolores detrás de los peroneos, yo pienso que es mejor remitirlos para que nosotros valoremos que no tenga esto. Fracturas de la tuberosidad anterior del calcáneo, si no son desplazadas se pueden manejar sin cirugía, si son desplazadas hay que hacerle cirugía, pero son dolores más anteriores y es un paciente de esguince que no se está recuperando porque no tiene un esguince, es otra cosa, donde el manejo debe ser con inmovilización. Los otro tipo de fracturas que se pasan frecuentemente porque en la radiografía no se ve, la clínica no es un dolor allá arriba sino acá, pero si uno lo revise lo va a sospechar y vemos que a pesar que en la radiografía no se ve, uno toma el TAC y ve fracturas que incluso con hundimientos importantes que van a requerir cirugías. Las fracturas de la base del quinto, hago énfasis que hay dos tipos, una que es la avulsión de la tuberosidad, que es una fractura muy benigna, donde el manejo es conservador usualmente, y esa la puede manejar el médico general si no está desplazada, pero esta fractura que es la fractura de Jones, que está ubicada en este sitio, esta sí es una fractura que tiene riesgos de no uniones, que se complica más frecuentemente, pienso que es una fractura para manejar el ortopedista, muy frecuentemente es quirúrgica esta fractura. Y la luxación del isfrán o los traumas del isfrán, si uno interroga bien el paciente, el tipo de trauma es así, no es una inversión clara, pero a veces el paciente no es capaz de decir, este paciente va a tener una equimosis plantar, tomamos las radiografías y les llamo la atención, esta es una radiografía sin apoyo, este es el mismo paciente con apoyo, entonces si nosotros por clínica sospechamos que el paciente le está doliendo la articulación del isfrán, tratemos de tomar radiografías con apoyo en el momento del trauma o después, o de pedir un TAC, que no se nos pase esto, porque este tipo de traumas dejan muchas secuelas al paciente. Entonces, revisando un paciente, le duele el isfrán, tenemos dudas, mejor lo remitimos. Este es un paciente con una inestabilidad que no se ve con la radiografía ni con apoyo, se guía la sospecha, se lleva al quirófano, se hacen unas maniobras que se hacen con intensificador y mire la inestabilidad que hay. Este paciente es mejor operarlo y fijarlo. Pasando a al otro tema importante, la fascitis plantar. Si les queda solo esta filmina, con eso quedo contento. Por favor, no la llamen espolón calcáneo, no nutramos al paciente que tiene un espolón calcáneo. El paciente es por la radiografía, que siempre el radiólogo la lee, y si nosotros le estimulamos que tiene un chuzo ahí, nunca se va a aliviar. La idea es que el tal espolón calcáneo no es un diagnóstico, no produce patología, no produce dolor, hace rato eso está comprobado, es un hallazgo incidental que el 50% de los que no nos duele el talón lo tenemos y el 50% de los que le duele lo tienen. Esto es un problema de la fascia plantar, que es una telita que está ahí, que se continúa por toda la parte posterior de la pierna, teniendo otros nombres. Tener énfasis en este nerviecito, que es el nerviecito que va al aductor dígito quinto, que es el nervio de Baxter. Hay algunos pacientes con este nervio irritado, no responden también al tratamiento que vamos a ver ahora, y de pronto este tipo de pacientes que tienen neuropatía, si es un paciente para remitir al especialista. De resto, este paciente lo podría manejar un médico general adecuadamente. El paciente va a presentar una contractura de los isquiotibiales y una inflamación de la fascia plantar. Vemos cómo hay una contractura importante de la fascia plantar, vemos que el sedentarismo y este tipo de zapatos que afortunadamente usan nos van a producir mucho tipo de pacientes de esto. Además, la inflamación se va a dar por el uso inadecuado de este tipo de zapatos, este impacto que se da muy frecuentemente después de vacaciones, hacer deportes con implementos inadecuados, van a alborotar este tipo de dolores, pero la causa del dolor es la contractura de la fascia plantar. Esto es lo mejor, tacón e impacto, entonces es gran productor de pacientes con fascitis plantar, tenemos que tratar de evitar eso en los pacientes. El dolor típico es un dolor insercional, pero el paciente se puede presentar con dolor insercional y dolor en el trayecto de la fascia plantar. Lo más frecuente es el dolor en este sitio. Vemos que el paciente se va a quejar usualmente de un dolor que da al iniciar la marcha en la mañana, cuando se levanta, cuando está sentado mucho rato y empieza a caminar, al dar ciertos pasos se mejora y por la tarde otra vez que inflama la fascia plantar empieza a doler de nuevo. Usualmente no tiene dolor nocturno ni tiene hormigueo. Lo ponemos a caminar en talones y le va a doler la fascia plantar, revisamos y va a tener una contractura de los isquiotibiales. El dolor usualmente en ese sitio, cuando lo revisamos, ya les había comentado, está ubicado eso y a algunos se les irradia hasta la parte proximal de la planta. Tener en cuenta que algunos pacientes se quejan de hormigueo, hay que separar esta manifestación de hormigueo, puede ser simplemente la quemazón que da
que da el estiramiento, entonces es la malinterpretación del estiramiento. Es a veces difícil definir si es eso o si realmente hay alguna patología neuropática. Una de esas patologías es la irritación de este nervio de Baxter, el que va al abductor dígito quinto, y esa irritación va muchas veces asociada a esto y muy frecuentemente se mejora al estirar el paciente, como vamos a ver ahora. El síndrome del túnel del tarso sí produce un hormigueo más generalizado en la planta, es de más difícil manejo. Si yo tengo sintomatología o ustedes tienen pacientes con mucha sintomatología de hormigueo, de parestesias, pues ese paciente sí es mejor remitirlo. Vemos otra patología que a veces se confunde, que es la tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. El dolor es en otros sitios, en esta zona. Yo diría que por el riesgo que hay de un manejo inadecuado de este paciente, que haya ruptura del tendón de Aquiles, este paciente también es mejor remitirlo. Nunca infiltrar el tendón como tal. Nosotros a veces hacemos una infiltración preaquiliana, pero yo no se la recomiendo. Yo diría que un paciente con esto se maneja inicialmente como vamos a manejar la fascitis plantar, y si no, lo remitimos más rápido. Les recuerdo, el 50% de los sintomáticos tienen esto, el 50% no lo tienen, y de los asintomáticos también. Esto no es el problema. Yo nunca pido para una fascitis plantar ni ecografía ni resonancia, no lo veo necesario, pero estos serían los hallazgos que se ven, una inflamación. ¿Cuál es lo fundamental del tratamiento? Estiramiento. Eso es lo más importante. Hay otros coayudantes, ¿cierto? Desinflamar durante la fisioterapia, unas medidas para desinflamar y evitar la inflamación, que la vamos a ver, pero la idea es que el paciente estire. Me parece muy importante esto porque esta es la principal falla del tratamiento. La mayoría de los médicos generales saben que hay que estirar, pero de pronto no tienen como la convicción y fallan mucho en decirle al paciente que la fisioterapia va a aumentar el dolor al principio. Entonces obviamente va donde el médico, se le aumentó el dolor, pues no vuelve. La fisioterapia inicialmente es así, aumenta el dolor, no mejora rápido, ¿cierto? Pero uno debe ser enfático en el paciente. Hay otras medidas que ayudamos para que se les quite el dolor y el paciente va a llegar a mejorarse en un 99% al término de 3, 4 meses, la mayoría de los pacientes. Yo hago los ejercicios, se los enseño en la casa. Es importante que sean varias veces al día, más importante muy repetitivos que no solo hacer uno al día o mucho tiempo uno al día, mejor 5 minuticos cada rato que 1 hora una vez al día, y los estiramientos deben ser sostenidos. La clínica va a sacar unos follequitos con esto, entonces no me va a detener mucho, pero este es una clave. El pie de atrás debe mirar el talón. Si está el pie tirado para afuera, como más o menos aparece acá, es muy poco efectivo el estiramiento. Este es otro ejercicio importante, puede ser con el pie en la escalita de arriba o con el pie en la misma escala, haciendo estiramiento del Aquiles. Y este tipo de ejercicios, que si la persona no es barrigoncita, puede hacer esto, con el pie para abajo o con el pie doblado para que la columna no sufra, el pie recto acá y la rodilla estirada. La mayoría dobla la rodilla, tira el pie para abajo, entonces el ejercicio no es bueno, el ejercicio debe ser adecuado. El que no le da la barriguita con alguna ayuda, pero lo importante es estirar. También ayuda el estiramiento propio de la fascia como tal. Los ejercicios, entonces el manejo es los ejercicios que acabamos de ver, 3 a 5 veces al día, 15 veces cada pierna, sosteniendo 15 segundos. Con eso la gran mayoría de los pacientes se mejoran, pero hay que ser enfáticos, repetírselos, citar al paciente para repetirlos. La fisioterapia dirigida casi nunca la mando, se la mando en los ancianos que no le captan a uno los ejercicios, en aquel que no vaya mejorando, y hacer énfasis que no le empiecen a hacer ejercicios que no sirven para nada, ¿cierto? Porque la mayoría pierden un montón de tiempo haciendo unas cosas que no sirven, es más bien concretarlos en los ejercicios que son efectivos. Me gusta, y el paciente relata alivio con el masaje, con algo circular, una botellita de agua manantial redonda con hielo, durante 15 minutos les alivia. Les hago énfasis que eso no es un ejercicio, es una forma de mejorar el dolor. Mando usualmente un esteroide de depósito inicialmente, antiinflamatorio, analgésicos, para que el paciente mejore la tolerancia a la fisioterapia, porque no la hace, para que desinflame. Debemos evitar este tipo de calzado, debemos usar este tipo de calzado acolchado que sostenga el pie, que no chancletee. Debemos evitar este calzado que es muy frecuente en la casa, las baleticas, las sandalias. Eso está estimulando, está produciendo más inflamación. Ayudar, el cross es un zapato adecuado para esto. Coayudantes que no son tan importantes, pero que ayudan en algo, las plantillas no es lo más importante. Personalmente me gusta esto porque los pacientes relatan que se alivian con ella, pero cualquier plantilla puede servir. Durante el deporte tener bien acolchado el pie.
El deporte se puede seguir haciendo, pero con todas las instrucciones adecuadas, zapatos adecuados, haciendo estiramientos antes y después, ojalá en terreno adecuado. Hacer énfasis en el calzado, en el terreno acolchado si es posible, terreno plano, no tanta subida y bajada, pero no quitarle el deporte al paciente, que es un hábito frecuente que le hacemos. Y si ya el paciente no nos resiste deporte de impacto, pues que siga haciendo otro deporte que no sea de impacto, pero tratar de estimular que siga haciendo deporte. El paciente que no se mejora a las 6 semanas, que son casi todos, lo cito a las 6 semanas, para seguir, el paciente dice, me alivié 3 o 4 semanas por la inyeccioncita, me empezó otra vez el dolor y ahí voy medio mejorando, pero voy muy parecido, eso es lo normal, vuelvo y le enseño los ejercicios, les hago énfasis en la importancia de esos y podemos mandar unas férulas nocturnas que le van a hacer fisioterapia mientras el paciente esté dormido, lo van a estirar. A los 3 o 5 meses se puede hacer infiltraciones con pocas dosis de esteroides. La infiltración debe ser en este sitio, no por acá, que a veces lo infiltran, eso es muy doloroso. En realidad es dolorosa por acá y por aquí sí que es una puñalada. 2 o 3, yo no le hago más, ¿cierto? También depende de la edad. Un anciano posiblemente pues le hace más infiltraciones que a una persona joven porque no se ciñe tanto a la fisioterapia. Las ondas de choque, casi ningún paciente me llega allá, pero a los 6 meses podemos pensar en ella, no nos vamos a detener a hablar de eso. Y la cirugía es muy raro, casi que el paciente tiene que estar así estirado para uno pensar en cirugía. Si el paciente no llega así, casi nunca vamos a operar este tipo de pacientes. Ya siendo un poquito más puntuales, más cortico en estos temas, voy a tratar de hablar de cómo diferenciar una cosa patológica y normal y cuándo deben remitir los pacientes. El pie plano, un pie plano en un niño antes de 5 años es normal así, como tiradito hacia afuera, con su cojincito, eso es lo normal. Y en los adolescentes, aquí tenemos un pie plano fisiológico, o sea, normal, severo. A pesar de que está así, ponemos el paciente en la punta de los pies y mire el arco que pasa. Desde que el paciente sea simétrico y lo ponemos en punta de pies y está así, es un pie plano fisiológico normal que no requiere ningún tratamiento raro. El motivo de consulta usualmente en este tipo de pacientes es el papá que se cansa los pies, que gasta mucho zapato, que la abuelita le ve eso muy feo, que el otro no era así. Entonces, mirar que sean simétricos, mirar que se ponen en la punta del pie y hace eso. Hacemos unas maniobras de movilidad subtalaria, el pie es un pie que se mueve, no es un pie rígido, y usualmente estos pacientes van a empezar a tener sintomatologías porque está el Aquiles contracturado. La radiografía de este pie es un pie que va a estar descubierto esto acá cuando se toman en apoyo, siempre radiografías con apoyo. Esto es lo normal de un pie plano fisiológico y vamos a ver un talo así clavado que también es normal fisiológico. Una propaganda para esta radiografía, cuando tengamos deformidades del retropié, entre ellas el pie plano, hay una radiografía que llama Salmans, otra que llama tibiocalcánea, que nos va tanto para pie valgo o varo, nos va a ayudar a determinar la forma de la relación de la tibia como con el talo, con el calcáneo, perdón. Entonces, siempre que tengamos una deformidad de retropié se debe pedir esta. Para esto se necesita un aparatico especial, que en la clínica lo tenemos, para esta no se necesita ningún aparatico, sino simplemente que el técnico lea y vea cómo se hace. La manda uno y casi nadie la sabe tomar y es muy fácil. ¿Qué se hace en el tratamiento? Instrucciones a los padres es lo más importante. Ellos van buscando hasta que alguien les mande plantillas, que le digan lo que ellos quieran que le digan, pero instrucciones, eso no es grave. Tener en cuenta que el Aquiles está contracturado, hace una cuerda de arco, tanto en el paciente en valgo como en el paciente en varo, hacen cuerda de arco, y eso es lo que produce la sintomatología. Entonces, esto es lo más importante, los mismos estiramientos que acabamos de ver, esto es lo que hay que hacer con estos pacientes. Instrucciones de calzado, puede usar el que sea, pero si el niño le gusta o al adolescente le gusta un zapato que en la parte de atrás tenga contrafuerte posterior, o sea que sostenga el pie y que tenga la alcita, pues mejor, pero si no, puede usar lo que sea. Las plantillas, ninguna plantilla va a corregir un pie plano, los pacientes los padres van con la expectativa de que la plantilla le va a sacar puente, eso no va a pasar nunca, con ninguna plantilla. La plantilla casi nunca se manda, y menos un adolescente, el 99 terminan en el closet sin usarlas. ¿Cuándo se manda? Un paciente que gaste mucho zapato o que si estiró y está bien estiradito, sigue con dolor, a veces les ayuda, eso es muy raro, casi nunca se necesitan en un pie plano fisiológico. Las cirugías en Colombia muy poco frecuentes, en los Estados Unidos que los adolescentes son con mucho sobrepeso, son muy sintomáticos a veces, no mejoran con nada de esto, y hay pacientes con pie plano fisiológico que terminan en cirugía, el que no está respondiendo a todo, pero no es lo común en nuestro medio.
Llamar la atención en esta patología, el navicular accesorio, consultan por dolor en esta zona del navicular. Esta patología se puede manejar con protección, con doble media, no necesito solamente plantillas. Mirar la movilidad del tobillo, hay una cosa que se llaman las barras tarsianas, se presenta fijación ósea de esto, el paciente miren que le pone en la punta de los pies y no hace como el otro arco, sigue valgo, esto es una barra tarsiana, eso es para remitir, para sospecharlo si hay, y una patología muy frecuente en el adulto, que es el pie plano adquirido del adulto, la insuficiencia, pacientes con pie plano asimétrico, los ponemos en la punta del pie, a veces siguen así, esto es un daño del tendal tibial posterior, donde vamos a manejar plantillas y donde puede terminar en cirugías, estos pacientes son para remitir. Del pie diabético, para no entrar en clasificaciones, hay algunos que se pueden manejar por el médico general, otros que no. En términos generales, el pie en riesgo y las úlceras superficiales sin infección se pueden manejar, lo otro hay que hospitalizarlo. Pacientes sin isquemia se puede manejar, o el que tenga sospecha de isquemia se estudia y se remite. Úlceras de este tipo superficiales, hago énfasis que el callo hay que quitarlo, no se puede dejar que cure en falso como dice la gente. Ya si está profundo o tiene osteomelitis, estos pacientes son para remitir y usualmente para hospitalizar. El papel del médico general yo pienso que es de prevención. Si el paciente nos llega acá a explicarle y descubrir estas úlceras, debajo de esto hay una úlcera, determinar cómo es la úlcera para saber qué hay que hacer después. Si es una úlcera superficial se puede manejar hasta garantizar que la piel cicatrice con piel, que no cicatrice en falso como dice la gente. Ya si el paciente tiene osteomelitis, pues nos lo remiten y nosotros ya vemos dónde tomamos cultivos. Los cultivos de la zona de úlcera no van a servir, hay que tomar cultivos por otra parte, y es muy importante el paciente que ya fue manejado en el hospital, después hacerle un manejo posoperatorio adecuado, con desbridamiento adecuado, con calzado adecuado. La artropatía de Charcot, llama la atención, pacientes así los manejan con infección. Hay una enfermedad que llama la artropatía de Charcot, produce edema, calor, rubor, sin fiebre, sin eso. Si nosotros dejamos apoyar a este paciente, pasa esto con el pie, se desbarata, se vuelve nada. Esos pacientes nosotros los protegemos, entonces pensar en esta enfermedad. Con las uñas, que les quede este mensaje, la extracción total de la uña en la mayoría de los pacientes no es el tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente que apenas está empezando infección, manejo de calzado, el algodoncito, corte adecuado de las uñas. Si este paciente está infectado, según la infección, le manejamos con clindamicina loción o cualquier antibiótico, isodine solución, y algunos pacientes ya con supuración van a requerir antibiótico oral. El paciente que no responde a esto y apenas fue el primer episodio, tiene una sobreinfección que no responde, esto sí lo puede, digo yo o pienso que lo puede hacer, es un pedicure con anestesia local. Se le pone anestesia al paciente y simplemente lo que vamos a cortar es el pedacito de uña, saca el pedacito de uña sin hacer nada más y eso le va a dar un descanso temporal al paciente, 3 o 4 meses, a veces completo para todo el tiempo. Ya el paciente que recidiva es cirugía por especialista, se le hace matricectomía, no menospreciemos esta cirugía, el paciente se le hace con anestesia local, a veces asistida, y aquí sí hacemos una misma resección de la uña, pero ya con la matriz y con curetaje óseo. Yo pienso que esta cirugía, no se encarten con eso, mándesela al que la sepa hacer, sea dermatólogo, sea cirujano plástico, sea ortopedista, para que ellos lo hagan. Hay una situación cuando el paciente ya tiene hongo, hay que hacer primero examen de hongos, hacer cultivos para determinar qué tipo de antimicótico hay que darle, porque el tratamiento es dispensioso, no todos los antimicóticos le sirven a cualquier hongo, que es la práctica más frecuente. Entonces, hacer el examen, y pacientes que tienen exostosis y estas uñas así, hacemos cirugías tan grandes como abrir, subir, resecar el osteofito que tienen. Hay unas excepciones, pacientes con infecciones globales, con estas uñas así, donde posiblemente cabe extraer la uña para empezar un tratamiento adecuado. Ya para terminar, hacer énfasis otra cosa, no todo lo en el dedo gordo es gota, todo el paciente que le llega, todo lo que le llega el dedo gordo es gota, el paciente eso. Existe el juanete que duele acá, existe el alus rígidos que es el bunión dorsal, que es una artrosis que duele acá, existe la sesamoiditis y existe la gota o la infección. Pero tomarse el tiempo de ver qué es lo que es para que no tachemos un paciente con gota. El juanete, ¿cuál es el papel de ustedes? Manejar el calzado al paciente. Ninguna ortesis le va a enderezar el juanete. El paciente que le duele, porque la única indicación de cirugía es el dolor, no la parte estética, mandémoslo con radiografía lateral oblicua con apoyo. Quiero que cambie la mentalidad. ¿La cirugía duele mucho? No, hacemos muchas cosas para que no duelan, la gran mayoría no les duele. El paciente al otro día está caminando.
la gran mayoría no recidivan si se hace un cuidado adecuado y una cirugía adecuada. Y el cuento de la cirugía láser, que los pacientes se imaginan pues a Tom Cruise operando ahí con un rayo láser, eso no existe. O sea, hay una técnica muy controversial, pero ninguna cirugía de juanete se hace con rayo láser, por lo menos en la literatura responsable. La cirugía es buena en buenas manos, no solo es cortar el huesito, sino que hay que enderezarlo. Se hacen muchas cosas para evitar dolor, tornillos, muchas cositas. La cirugía depende de cada deformidad. Miren que el mismo paciente tiene un tipo de cirugía y otro según el paciente. No es una cirugía de juanete para todo mundo. Se puede lograr una mejoría estética también, no es lo más importante, pero a veces hay esa ganancia. Y quería también mostrar la metatarsalgia porque es muy frecuente que el paciente con dolor acá venga después de que ha sido estudiado por internista, reumatólogo, por todo el mundo. Hay un problema mecánico muy frecuentemente que es la sobrecarga en la región metatarsiana con deformidad de los dedos. Eso no tiene que ver nada con reumatología, a veces sí, pero la mayoría de las veces no. El paciente se queja de dolor, de quemazón, de cuerpo extraño, eso los hacen volotar ustedes. ¿Qué se hace con esto? Nosotros lo manejamos con plantillas, tratamos de cambiar la carga. Si eso no funciona, se toman unas radiografías con apoyo y esos pacientes pueden terminar en cirugía. Yo creo que la idea de esto es que el médico general maneje lo que le guste y lo que le llegue y que lo aprenda a manejar, que conozca sus limitaciones, que no se remita a todo el paciente, pero que tampoco se quede con los pacientes que no hay que remitir, ¿cierto? Para que logremos un bienestar del paciente. Muchas gracias.